Giro argumental completo. La reforma normativa del Congreso dirigida a amordazar a Vito Quiles no solo no amordazará a Vito Quiles, sino que censurará a periodistas de izquierdas. Veámoslo. El alguacil alguacilado. Como es bien sabido, desde hace varios meses, algunos de los principales partidos políticos de España quieren modificar el reglamento de la prensa dentro del Congreso de los Diputados para expulsar, para dejar de acreditar a algunos periodistas que, ya sea por el fondo o por las formas de lo que preguntan, les resultan incómodos. El caso más claro y conocido de esto último es el de Vito Quiles. Pero no se trata ni mucho menos del único periodista al que se pretendía expulsar de la Cámara con esta modificación del reglamento de la prensa. Lo llamativo de este caso, sin embargo, no era tanto que los políticos trataran de amordazar a ciertos periodistas que no les gustan, que eso es una constante en todos los países del mundo y en todas las clases políticas del mundo. Lo llamativo, como digo, no era esto último, sino más bien que buena parte, incluso diría la amplia mayoría, de los periodistas acreditados en el Congreso jaleaban esta reforma del reglamento para que, en efecto y en última instancia, se terminara expulsando de la Cámara a aquellos compañeros, a aquellos colegas que, por el motivo que sea, tampoco les resultaban cómodos. Para los políticos, obviamente, este era el escenario ideal. Podían salir a la palestra a declarar, y de hecho salían a la palestra a declarar, que no eran ellos los que quisieran censurar, amordazar a nadie, sino que eran los propios periodistas, los propios profesionales del sector de la prensa, los que estaban reclamando esa modificación del reglamento en el Congreso para expulsar de la Cámara a ciertas personas que decían ser periodistas, pero que no ejercían como tales, que eran una especie de activistas políticos disfrazados de periodistas que avergonzaban a la profesión y que, de hecho, impedían que los periodistas profesionales pudiesen desarrollar con normalidad su trabajo. Evidentemente, el problema de fondo residía en que cuando abres el melón de regular legalmente qué es y qué no es un periodista, pues entonces, y salvo que adoptemos una definición extremadamente laxa, estás abriendo claramente la puerta a que desde la legislación se califique de no periodistas o malos periodistas a los periodistas que sean incómodos para el poder con el objetivo de, repito, amordazarlos. Y este es un muy peligroso poder del que, por cierto, pueden estar tentados a abusar absolutamente todos los políticos de todas las ideologías. No solo los políticos de izquierdas, sino también incluso políticos que se autodenominen libertarios. Porque al final periodista es quien se dedica a informar, y hay muchas formas y muchos prismas ideológicos desde los que informar. Y siempre que los medios utilizados para conseguir la información o para difundir la información sean lícitos, es decir, no violenten las libertades individuales de nadie, pues entonces todas esas modalidades y todos esos enfoques ideológicos a través de los cuales se puede informar deberían estar plenamente admitidos y tolerados dentro de una sociedad libre. Uno podrá pensar que un periodista es extremadamente sectario y está extremadamente sesgado hacia una determinada ideología, o que al formular preguntas a políticos que no encajan con su sectarismo ideológico adopte un tono agresivo y que incluso podría rozar la mala educación. Incluso podemos encontrarnos con periodistas que desarrollan su labor informativa a través del humor y de la ridiculización de aquellos políticos a los que entrevistan para obtener información que deje en mal lugar ante la audiencia de esos periodistas a tales políticos. Todo eso a cada ciudadano le podrá gustar más o le podrá gustar menos. Habrá ciudadanos que se quieran informar a través de medios de comunicación o de periodistas que adopten una pose mucho más ecuánime, mucho más imparcial, tratando de maximizar la objetividad, siendo imposible de lograr, pero tratando de maximizar la objetividad con la que enfocan ciertas informaciones, y habrá otras personas
que se quieran informar a través de medios de comunicación o de periodistas, que ordenen los hechos de tal manera como para construirles un relato con un cierto trasfondo ideológico. Y aquí lo importante es que cada ciudadano tenga la libertad de escoger a qué periodista quiere escuchar o no quiere escuchar, a qué periodista quiere leer o no quiere leer, a qué periodista quiere seguir o no quiere seguir. No han de ser los políticos los que nos digan a los ciudadanos a qué periodistas debemos seguir o no debemos seguir, debemos leer o no debemos leer. Hemos de ser cada uno de los ciudadanos los que determinemos eso. Pero claro, al otorgarle al Congreso la potestad de definir qué es un periodista, o qué es un buen periodista, o cómo ha de comportarse un periodista recto, pues entonces indirectamente les estamos dando a los políticos el poder para que nos digan a qué periodistas podemos escuchar o no podemos escuchar, podemos leer o no podemos leer. Y los periodistas deberían haber sido los primeros que se rebelaran en contra de cualquier intento del Congreso para determinar quién puede acceder a la Cámara y quién no puede acceder a la Cámara, quién puede ser acreditado y quién no puede ser acreditado. Y sin embargo, como decía, no es que fueran los primeros en oponerse, sino que fueron los primeros en alentarlo. Y al final lo han conseguido. Ya hay en el Congreso unas nuevas normas para determinar a qué personas se puede acreditar como periodistas dentro de la Cámara y a qué otras personas no se las puede acreditar, y también normas sobre cómo los periodistas han de ejercer su labor dentro del Congreso. Normas mucho más restrictivas que las que ya había hasta este momento. Pero al final les ha salido el tiro por la culata. El razonamiento que hicieron muchos periodistas fue: voy a renunciar a una parte de mi libertad de prensa, le voy a otorgar al poder político la potestad de regular mucho más cómo ejerzo mi labor, pero al menos, a cambio de eso, el poder político me librará de tener al lado a Vito Quiles y a otros pseudoperiodistas similares que no quiero tener cerca. Y al final lo que ha sucedido es que las nuevas normas del Congreso no van a impedir que Vito Quiles y similares entren a la Cámara, y sí va a expulsar de la misma a muchos de los periodistas que alentaban esta regulación, y a su vez los que no sean expulsados verán mucho más constreñida su capacidad para ejercer la labor periodística, para fiscalizar al poder político. En concreto, la principal restricción que se ha establecido para las acreditaciones a la Cámara ha sido que no se concederá ninguna acreditación de prensa a cualquier periodista que trabaje en un medio de comunicación con menos de 10 trabajadores. Tampoco se acreditará, por cierto, a ningún youtuber, ningún influencer o nadie que acuda en nombre de su página web particular. ¿Y esto qué significa? Pues que muchos medios de comunicación pequeños, humildes, que están empezando, no podrán acceder al Congreso. Pero no así Vito Quiles, que forma parte de un medio de comunicación que sí cuenta con más de 10 profesionales en plantilla. Por consiguiente, el boomerang se ha vuelto contra muchos de los que promovieron esta norma. Por ejemplo, el periodista de izquierdas Antonio Maestre impulsó esta regulación y ahora se ha vuelto en contra del medio de comunicación del que forma parte. Dice Antonio Maestre en Twitter: de forma paradójica, esta medida deja fuera a un medio como La Marea y permite acreditarse al medio de Javier Negre. Se podía hacer mal, han elegido hacerlo peor. Pero además las nuevas normas no solo limitan quién podrá entrar o quién no podrá entrar en el Congreso, sino que además también restringen cómo los periodistas podrán desarrollar su labor dentro del Congreso. Por ejemplo, los redactores de prensa ya no podrán efectuar grabaciones dentro del Congreso. Solo podrán grabar en el Congreso reporteros gráficos u operadores de cámaras, y únicamente en las zonas específicamente habilitadas para ello. A su vez, tampoco se podrán captar imágenes de los diputados o de los miembros del Congreso a través de, por ejemplo, un smartphone. No solo eso, los periodistas tampoco podrán acercarse con su equipo de grabación a un político y formularle una pregunta en los pasillos del Congreso si ese político previamente no ha dado su consentimiento para ello. Vamos, que no se podrá abordar a un diputado cuando está transitando por el pasillo.
y tampoco se podrá grabar en la cafetería o en los despachos del Congreso. Vamos, que la labor de los periodistas parlamentarios se vuelve mucho más rígida y mucho más beneficiosa, en la medida en que van a ser menos fiscalizables, para los políticos. Y de nuevo, aquellos periodistas de izquierdas que promovieron este tipo de reformas normativas para amordazar a aquellos compañeros de profesión que les resultaban incómodos, ahora se están quejando de todas estas limitaciones que entorpecen su labor. Por ejemplo, el periodista Aitor Rivero, del diario.es, denunció en Twitter lo siguiente: es indecente el reglamento del Congreso que desarrolla la reforma para evitar el acoso de activistas ultras contra diputados, periodistas y personal de la Cámara. Aprovecharse de Quiles o Endongo para limitar más nuestro trabajo es inadmisible. Parece que la queja de muchos periodistas no es que los políticos estén limitando la libertad de prensa, sino que no están censurando bien. No están censurando a quien toca censurar, sino que en última instancia los están censurando especialmente a ellos, y eso no entraba en sus planes. Señores políticos, pónganse las pilas, que a quien tenían que amordazar es a Quiles o a Endongo, no a nosotros, y al final nos han terminado amordazando a nosotros. ¿Y no sería preferible no amordazar a nadie? ¿No sería preferible que, como hasta ahora, los periodistas e incluso aquellos a los que llamáis pseudoperiodistas puedan seguir desarrollando su labor de captación de información dentro del Congreso como la venían desarrollando hasta ahora? ¿Tanto molesta la libertad de prensa de otros que algunos están dispuestos a sacrificar la suya propia? Y si todo esto les ha caído encima a los periodistas de izquierdas con una mayoría política de izquierdas en el Congreso, ¿no han pensado acaso lo que podría terminar sucediendo en unos años si PP y Vox cuentan con una amplia mayoría en el Congreso? ¿Tan cortos de miras son como para no darse cuenta de que si ellos son los primeros en legitimar la censura, ellos serán los primeros en ser censurados? Ojalá rectifiquen y empiecen a apreciar su libertad más de lo que desprecian la de otros.